Muy buenos días, ya estamos ya de nuevo aquí. A todos bienvenidos a este nuevo estudio que estamos dando de Gálatas. Y el tema que estamos tratando ahorita es el tema de la ley y su propósito. Ese es el punto principal que estamos tratando en este momento. Ya hace 2 semanas vimos acerca de esto. Dimos un panorama más o menos para entender este asunto. Vamos a leer ahí en Gálatas, capítulo 3, versículo 19. También 20, 21. Y ahí llegamos hasta ese punto. Y también 22, hasta esa pausa. 19, 20, 21, 22. 19 al 22. Yo voy a leer, ustedes me siguen con la vista. Dice la palabra de nuestro Dios, dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la ley, por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Entonces, aquí ya de entrada tenemos el asunto entre nosotros, que esta pregunta que está aquí viene debido a lo que el apóstol está hablando. Esta pregunta que hace el apóstol aquí en Gálatas 3:19 surge debido a lo que el apóstol antes había dicho. Porque cuando usa la palabra entonces, dijimos que esa es una conexión. Cuando usa la palabra entonces, para conectar lo que está anteriormente. Entonces, quiere decir, yo dije unas cosas atrás, ¿y qué fue lo que el apóstol había dicho? ¿De qué Pablo había hablado anteriormente? Bueno, había hablado el apóstol del pacto que hizo Dios con Abraham. ¿Se acuerdan? Sí. Había hablado el apóstol de que nuestra salvación se obtiene por la fe en Cristo. Y que esa salvación está basada en la promesa. En una promesa que Dios le hizo a Abraham. Entonces el apóstol se va hacia atrás y empieza a hacer un análisis de la historia de cómo es que Dios planeó salvarnos a nosotros. Y al planear salvarnos, nos detecta un punto importante de parte de Dios. Y este punto importante es que Dios es un Dios de pactos. Entonces, entre esos pactos que Dios hizo, está el pacto con Abraham. También, entre los pactos que Dios hizo, está el pacto mosaico, el pacto del Sinaí. Entonces, lo que quiero hoy ver quiero que coloquemos ese pacto sinaítico dentro de los pactos que Dios ha hecho anteriormente, porque este pacto de la ley no está desligado de los pactos anteriores. Entonces, la pregunta es, entonces, ¿para qué se vieron ley? Bueno, lo anterior nos dice así. Lo anterior dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. En la parte anterior, para tener sentido lo que estamos aquí leyendo. Versículo 13 del capítulo 3 de Gálatas. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Ese es el punto principal que el apóstol está diciendo. Que la bendición de Abraham alcance a los gentiles, que somos nosotros. Entonces la bendición viene por Abraham. Dice, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Es la bendición
de la vida y también la bendición de la promesa del Espíritu que viene desde atrás. Y el apóstol está demostrando. Hermanos, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aquí está la palabra pacto, versículo 15 del capítulo 3 de Gálatas. Aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, dice Pablo, y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces ya ubica exactamente que esta promesa se la hizo a alguien. Se la hizo en los tiempos de Abraham, pero esta promesa se la hizo Dios a Cristo. El Cristo nos compró. El Padre prometió. Aquí se ve la relación correctamente bien. El Padre promete la bendición de la vida eterna, pero Cristo la compra. Cristo la compra. Entonces ahí está. Lo hizo a Abraham, pero se la hizo a Cristo, porque ahí está el punto. Dice, habla en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombres, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, dice, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a tus simientes, porque Abraham tuvo muchos hijos. O sea, serían muchas simientes, sino que a una sola simiente, que era Cristo mismo. Si hubiera sido simientes, diría, pues todos los hijos de Abraham, ahí estarían todos involucrados, desde los hijos de Setura, todos ayudan, todos los hijos que tuvo él, ahí estarían metidos, pero aquí entonces él quita todo eso, lo elimina y solamente deja una simiente, en la cual es Cristo, y habla en forma singular. Dice, esto pues os digo, el pacto previamente ratificado por Dios, otra vez aquí está el pacto, con Cristo, y aquí está la situación, o sea, aquí está, que este pacto lo hizo con Cristo. Ahora, si ustedes van a darse cuenta en esto, el apóstol está diciéndonos que Dios hizo un pacto cuando estaba Abraham, pero ahí mismo lo hizo un pacto con Cristo. Ahí está, dice el pasaje, esto pues os digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. Y eso previamente significa, antes de la ley había 430 años, o sea, eso previo son 4 siglos atrás. Dice, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Entonces, aquí viene, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Es decir, si la herencia del Señor hacia nosotros es por ley, ya no es por promesa. Es decir, o es por una o es por la otra. O es por la promesa o es por la ley. No puede ser por ambas al mismo tiempo. Dice, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. ¿La promesa cuál? La que le hizo a Cristo. Y Cristo se compromete a comprar nuestra salvación. Entonces, ahí está. El Padre es el que elige y promete, pero también lo hace en Cristo, porque Cristo, estos dos son uno. Sí, Dios Padre y Dios Hijo los dos son Dios. Por eso ahí no requiere mediador, porque están los dos tratando un asunto. Están tratando un asunto de la salvación de nosotros, los pecadores. Ese asunto lo tratan Dios Padre y Dios Hijo, para poder resolver el problema que tenemos. Pero este problema nuestro que tenemos contra Dios, de pecado, necesita de un sacrificio. Un sacrificio, y entonces tiene que ser y ese sacrificio, Jesús dice, ya que yo vengo del río del libro, estoy para hacer tu voluntad. Entonces el Señor se ofrece, es un sacrificio vivo que se ofrece al Padre. No se ofrece a nadie más, sino que el Señor se ofrece al Padre. Y así es como entonces estamos. Entonces dice, como aquí ustedes se dan cuenta de lo que le estamos leyendo, todo el énfasis de la importancia está en la promesa que Dios le hizo a Abraham, que Dios le hizo a Cristo en los tiempos de Abraham, cuando hizo el pacto con Abraham, pero la promesa se le hizo a Cristo. Todo el énfasis aquí está basado en la promesa que Dios hizo con Abraham.
entonces dicen los hermanos judíos. ¿Ok? Pero entonces la ley, ¿dónde queda? ¿Qué pasa con la ley? Y es una pregunta, entonces viene la palabra entonces. Entonces, versículo 19, ¿para qué sirve la ley? Y esta situación aquí, estamos hablando de que hay una inquietud en la mente de los judíos y también de nosotros, porque cuando vemos la ley decimos, bueno, entonces ¿para qué la dio el Señor? Porque también uno se preguntaría. Aquí el apóstol responde la pregunta, pero si no lo hubiera hecho, nosotros estaríamos siempre con esa pregunta. Entonces, si es por gracia, entonces la ley, ¿para qué la puso el Señor? Así es. Los 10 mandamientos y toda la ley. Aquí toda la ley se refiere a la ley de Moisés, en forma concreta los 10 mandamientos, pero toda la ley está concretada en los libros de Moisés, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Génesis, Éxodo, Levítico, sí, Números y Deuteronomio. Bien, son 5 libros. Esa es la ley de Moisés, pero se concreta toda en los 10 mandamientos. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Y esta palabra, ¿para qué? Es una pregunta importante, ¿para qué? ¿Para qué nos está llevando a entender ahora el propósito? Comprender el propósito de una cosa es importante. Si no lo comprendes, puedes andar siempre a ciegas. Por ejemplo, ¿para qué sirve un semáforo en rojo? Si tú no sabes para qué sirve un semáforo en rojo, ¿qué va a suceder? Pues vas a chocar. Entonces debes saber. Sí, sabes que hay un semáforo en rojo, pero si tú no sabes para qué sirve, pues tú te vas a pasar en rojo y te van a chocar. Y aparte te van a multar. Entonces, si tú no sabes que la calavera que ponen en las botellitas ahí, del veneno, está diciendo que ese contenido que está ahí es un contenido venenoso, pues si tú lo ves, si tú no entiendes eso, entonces, ¿qué va a suceder? Tú te tomas esas cosas y te vas a envenenar. Entonces también lo mismo con la ley. Si tú no sabes para qué sirve la ley, te va a matar. ¿Me entiendes? La ley te va a matar. Entonces debes entender su propósito para que la uses legítimamente, para que la uses bien. Entonces aquí el punto, y este asunto de para qué, es un asunto de que diríamos que no es comprendido. No es comprendido porque nosotros los cristianos, cuando vemos la ley de Dios y entendiendo que es por gracia, es decir, que es por la promesa de Dios, nos recargamos en la parte extremista y decimos, bueno, entonces si es por gracia del Señor, voto la ley de Dios. ¿Para qué quiero la ley? ¿Para qué la quiero? ¿Para qué quiero esa ley? ¿La ley salva? No. Entonces, ¿para qué la quiero yo? Para conocer ustedes. Esa es la pregunta. Entonces, si la ley no salva, si la ley no me da la bendición a mí, me da la maldición. Si la ley no me da la vida, me da la muerte. Porque la ley me conduce a la muerte debido a que yo la transgredo continuamente. Entonces me está llevando a la muerte. Y me está llevando también a adquirir maldición tras maldición. Porque al pecar y transgredir la ley, yo incurro cada vez más y afirmo la maldición sobre mí. Entonces, siendo así, que es tan tremenda, tan bárbara la ley, pues yo, ¿para qué la quiero? Mejor la boto a un lado. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué hacemos nosotros los cristianos? Y eso lo voy a demostrar, que es tan claro que nadie sabe los 10 mandamientos. O sea, no se conocen los mandamientos de Dios en las iglesias. Porque no se pone atención, porque no saben para qué sirven, que no entienden para qué sirven. Una vez que entendemos que es por la promesa de Dios, por la gracia del Señor, nos olvidamos de todo lo demás y no buscamos el propósito de las cosas. Todo tiene un propósito. Entonces la ley vino
Entonces, ¿la ley para qué sirve? Bueno, entonces aquí, la ley tuvo que tener, porque vino 430 años después de la promesa. O sea, pasan 4 siglos, después que Dios habló con Abraham y hizo un pacto con Abraham, pasan 430 años después de ahí, entonces Dios da la ley. Pero esta ley que dio no abrogó absolutamente nada de lo que había sucedido hace 4 siglos atrás. O sea, no eliminó nada de las promesas de Dios, no quitó absolutamente nada. Pero los hermanos judíos, al no entender la ley, pues se fueron tras ella como un sistema de salvación y buscaron por obra la salvación y se taparon con la justicia propia. Y de esa manera cayeron en condenación. Es decir, como no lo entendieron, creo que es Romanos 9, 20 y tantos, donde menciona esa parte. No recuerdo el pasaje, pero es Romanos 9, 11, que menciona que van tras una ley. A ver. Porque no siendo aún nacidos, ni habiendo hecho un bien. No, es 9:32. 9 dice, es del 30 en adelante. ¿Qué pues diremos que los gentiles que no iban tras la justicia, aquí está el punto, tras la justicia, han alcanzado la justicia? O sea, los gentiles no iban tras la justicia, alcanzaron la justicia. Es decir, la justicia que es por la fe. Y aquí se refiere a la promesa, porque es la fe y la promesa de Dios. Dice, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Esa es la pregunta. Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Y que creyera en él no será avergonzado. Entonces ellos no entendieron la ley y pensaron que la ley podía ser sistema de salvación. Y de esa manera la siguieron. Sí, quisieron cumplirla y se toparon en piedra, porque entonces la ley les exigía demasiado. Pero ellos, al exigir la ley demasiado, le hicieron letra solamente. Y entonces lo que hicieron ellos era cumplir con los requisitos que la ley ceremonial establece. Y entonces ya ellos empiezan a cumplir la ley de las ceremonias, y hacen todos los ritos y ceremonias, y son cumplidores de la ley. Y en eso ellos se ufanan y dicen nosotros cumplimos. Pablo mismo decía también que cumplir la ley de Dios anteriormente, porque como él también hacía sacrificios, él se pensaba que cumplía la ley. Pero cuando la ley le dijo que no codiciarás, entendió entonces eso. ¿Me entienden? Entonces, regresemos a Gálatas capítulo 3, versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Bueno, si la ley vino después de 4 siglos después, significa que entonces tuvo que tener una causal para que la ley viniera. Algo provocó que la ley apareciera. Algo sucedió que esa ley tuvo que aparecer. Ahora, la ley estaba antes de esto. A ver. ¿Cómo? ¿Había ley antes de esto? Sí. Bien, vamos a leer el versículo 19 otra vez, del capítulo 3 de Gálatas. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice, fue añadida a causa de qué? De las transgresiones. Luego, cuando tú ves esa palabra transgresiones, tienes que irte ahí a entender que si se transgredió algo, era una ley, ¿no? O sea, no se transgrede nada. ¿Vale? Que no la cumpliste. Sí, pero... Que había una ley. Sí, o sea, había una ley, pero esa ley no estaba escrita. O sea, pero sí había una ley. Sí, entendemos este punto. O sea, porque el pasaje dice,
vino a causa de las transgresiones. Luego uno dice, bueno, entonces la ley empezó en Sinaí. Bueno, sí empezó en Sinaí, pero empezó por escrito. Pero antes de eso, ya la teníamos en nuestros ya había corazones. ley. Había ley en cada ser humano. Sí, así ¿verdad? es. Y eso ya lo hemos hablado muchas veces ya. No creo que nos haga falta que se demuestre otra vez. Porque el niño no tiene que enseñar, no tiene que ser enseñado que mentirle a los papás es pecado, que robar es pecado, porque ya la traemos la ley en nuestro corazón. ¿Me entienden? Entonces hay una causal. Entonces sí había ley. Una causal que provocó que la ley llegara. Se escribiera. ¿Qué fue lo que forzó a Dios para que la ley esta se pusiera? Porque ya antes había 4 siglos atrás, Dios colocó la base de la salvación. ¿Qué base era? ¿Cuál es la base de la salvación? La simiente. La simiente. La promesa que Dios hizo a Abraham. La promesa. ¿Verdad? De dar la bendición de la herencia y también de dar el Espíritu Santo. O sea, esas dos cosas, la bendición de la herencia de la vida eterna, es lo que preguntó aquel joven rico, ¿verdad? ¿Cómo heredar la vida eterna? ¿Qué haré para heredar la vida? Esa es la herencia. La herencia es que te hereda la vida eterna. Entonces, ¿cómo se hereda la vida eterna? Se hereda en la promesa, en Cristo. Si está en Cristo, si estamos en Él, entonces Él nos hereda lo que Él tiene. Y nos hereda, Él tiene, Cristo, por ser Dios mismo, posee vida eterna. Bueno, Él nos hereda vida eterna, por estar unidos a Cristo. ¿Sí se entiende esto? Esto es lo más maravilloso que uno puede entender eso. De llegar a entender eso, te lleva entonces te conduce al consuelo que tu alma necesita. Al descanso. Al descanso de tu alma, porque cuando tú estás cansado, agobiado, angustiado, vas entonces a ver las palabras que el Señor está diciendo y que los pone por un pacto. No lo dice solamente, sino que lo puso por escrito. Y aparte, ¿qué dijimos la pasada cuando hablamos de ese pacto? Lo ratificó. Que lo firmó. ¿Cuándo lo firmó? Cuando pasó. Ya lo entendimos bien. Cuando pasó por en medio de los animales que fueron sacrificados. ¿Verdad? Cuando Abraham cortó los animales y el Señor pasó por en medio, entonces ahí el Señor firmó el pacto de gracia. ¿Verdad? El pacto de Abraham. Porque eso es pacto de gracia. ¿Me entienden? Entonces, eso es lo que a uno le interesa entender. Eso es para gentiles también. Ese pacto alcanzó también a los gentiles, que somos nosotros. Nos alcanzó. Alcanzamos salvación. Es donde dice que en ti serán benditas todas las naciones. Sí. ¿Me entienden? Que le dijo a Abraham. Entonces, aquí nos está dando ya la idea de que eres nuestro Dios. Eres un Dios de qué? De pactos. De pactos. Bueno, ¿qué pactos ha hecho Dios? Desde que empieza toda la historia. Bueno, primero está el pacto eterno. Primero está el pacto eterno que no se ve, está en la eternidad. Donde el Señor hace el pacto con Cristo mismo, y también con su Espíritu. Porque cada uno tiene su función. El Padre es el que elige, el Hijo compra la redención. Y el Espíritu Santo del Señor aplica la redención. Esas funciones están desde antes que el mundo fuese. Ya estaba así. ¿Me entienden? Y todo eso dice Efesios que es para la alabanza de la gloria de su gracia. Así es. Así lo dice Efesios capítulo 1. Dice que toda esa situación está dedicada para la gloria, para la alabanza y la gloria de su gracia. Entonces, lo que hace Dios, primero que todo, decimos es mi beneficio, pero lo que hace el Señor es para glorificar su propio nombre. ¿Me entienden eso? Y pues toda la honra y toda la obra. Y en segundo lugar, a Él. Viene en beneficio de nosotros. Pero la primera cosa es glorificar su nombre. Así. Entonces, el primer pacto es en la eternidad. El segundo pacto que hace el Señor aquí en la tierra ya. Con Adán. Pues lo hace con Adán. ¿Qué pacto hace con Adán el Señor? Dice que en Génesis 3:1, sí, donde dice que Él dará la simiente. Él hace con Adán un pacto. Es un pacto de obras. ¿Por qué? Porque Adán era un hombre perfecto.
un hombre sin pecado. Entonces, en ese pacto Dios le dijo a Adán que no comiera de un fruto que estaba en un árbol, ¿verdad? Y en ese pacto Dios le dijo que si no come de ese fruto, ¿verdad?, va a vivir. Pero que si come, va a morir. Entonces, toda la carga de ese pacto la ponen sobre Adán. Adán es responsable de poder cumplir con ese pacto. Así que es un pacto de obras. ¿Lo entienden? Todos los seres humanos, ahora, en ese momento cuando Dios hizo un pacto con Adán, entonces Adán era un hombre capaz de cumplir con ese pacto. ¿Por qué? Porque era un hombre sin pecado. Él no tenía pecado dentro de él. El pecado iba a venir de afuera hacia adentro. Entonces cuando pecó Adán, primeramente pecó Eva, pecó engañada, luego pecó Adán engañado o no. No, Adán no fue engañado. Eva fue engañada, pero Adán no fue engañado. Adán pecó conscientemente, entonces transgredió la ley. El pacto fue transgredido. Al transgredir ese pacto, nos arrastró a toda la humanidad que veníamos de él. Entonces toda la descendencia que somos de toda esta humanidad, que venimos de Adán, venimos arrastrando ese pecado. Es el pecado original. ¿Entienden? Pero de ese pecado original, al nacer un pecador, comete los pecados automáticamente. Y también por tus propios pecados eres condenado. ¿Lo entendemos así? No peca para ser pecador, sí. Peca porque es así pecador. Es pecador. Ya nacemos pecadores. Entonces, ese ya le colocó. Cuando le preguntó el Señor, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Entonces, había en Adán algo, aparte de esa ley, que fue una ley positiva que se le dijo el Señor, había una ley que no estaba escrita todavía, pero que estaba en su corazón. Esa ley que estaba en su corazón le enseñó a él que estaba desnudo, que la había traído. ¿Sí me entienden? Sí. ¿Cuál ley es esa? La ley moral. La ley moral, sí está bien, pero moral, pero que es una ley que está en tu conciencia. Sí. La ley de la conciencia. No escrita, pero que está escrita en tu conciencia, en tu alma, en tu propio corazón. Entonces, esa es la ley que tenemos ahí. Luego, todos los seres humanos tenemos la ley escrita, porque venimos de Adán. Esa misma ley se va traspasando a cada ser que van haciendo. También se traspasa el código legal que está escrito o implantado en Adán. Y de cada padre que van haciendo, que nacemos nosotros, vamos traspasando también ese código. Es un código legal que se traspasa a cada ser humano y lo trae. Entonces se implanta en él. Ya lo trae implantado. Y así por eso que todos sabemos. Es generacional de género. Sí, todos sabemos lo que está mal y lo que está bien. Esa ley te enseña lo que está mal y lo que está bien. Así que la ley no está escrita. Por eso entonces cuando dice el pasaje, dice, a causa de las transgresiones. Entonces, ¿cuál ley transgredieron? ¿Cuál ley transgredieron? La del pacto. La ley que está en tu corazón. La del pacto no, porque la del pacto no era con Adán. Era solamente para Adán. La del pacto, una sola ley le dio. Un solo mandamiento. Sí. Eso fue para Adán. Pero la ley que le descubre a él que había pecado, estaba en él. Sí. Que le enseñó que estaba desnudo. La ley de la conciencia. La pregunta del Señor, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Quién te enseña a ti que cometes pecados? A la gente que no conoce la palabra de Dios. ¿Quién enseña que robar es pecado? ¿Quién enseña? Pues la ley que está en él. La ley de la conciencia. Esa es la ley. Así que todos los seres humanos tenemos esa ley. Por eso cuando dice el pasaje, a causa de las transgresiones, bueno, antes de eso entonces había una ley que no estaba escrita en tablas de piedra, pero estaba escrita en cada corazón. Así que cuando se escribe, luego entonces, cada ser humano, cuando Dios le dio la promesa a Abraham, se la dio. Y todo lo que le dijo el Señor en esa promesa era que Abraham, debe confiar en esa promesa. Porque Dios él dijo, yo haré
yo te multiplicaré, yo te daré, yo haré de ti esto, yo haré las cosas. Esa fue la promesa de Dios. Yo lo voy a hacer. Él se compromete a hacerlo. Pero también, una vez más, cuando el Señor le dice a Abraham, Dios se compromete a hacerlo todo, pero también Abraham, Dios le dijo, aunque Dios te dice que es por gracia, luego entonces uno va a decir, aunque es por gracia, así que yo voy a hacer lo que quiera hacer. Voy a andar como quiera yo andar. Al cabo es por gracia. Entonces no es así, porque miren, también Dios le dio dentro de esa promesa, había una ley que estaba ya anterior. Antes de esa ley había una ley. Entonces esta ley se demuestra cuando Dios le dice a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Se acuerdan? Entonces le está mandando Dios a Abraham que ande delante de él y que sea perfecto. Y hay más textos en la Biblia que muestran que Abraham cumplía con los mandamientos de Dios, ¿verdad? Cumplía. Y eso lo demuestra la palabra. Mira, voy a hacer un pasaje más para que quede claro el punto. En Génesis, capítulo... Ese es el ¿mande? 17.1, anda delante de mí. 17.1 dice, anda delante de mí, sé perfecto. 17.1. Sí. Entonces ahí que le está diciendo que anda, y entonces el andar delante de él, esa es su obediencia. Tiene que obedecer al Señor. ¿Me entienden? Luego en el capítulo 18, versículo 19, dice este pasaje, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de él, pero después de sí, que guarden el camino de Jehová. Fíjese este pasaje cuando dice en Génesis 18, versículo 19, dice, porque yo sé que mandará a sus hijos, ¿quién? Abraham, ¿verdad? Y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que hagan venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces, aquí implica una obediencia. Lo que quiero mostrar con esto es que, aunque es por gracia, tenemos responsabilidades. ¿Me entienden? O sea, no nos libra de andar. O sea, Dios nos dio su gracia, pero ahora hay que andar en esa gracia. Como dice la palabra, ser santo, andad en santidad. ¿Verdad? Dice que ser santo porque yo soy santo. Sí. Entonces, ese es el punto ahí. Entonces, estamos aquí en este punto. Luego dice, versículo 19 de Gálatas, capítulo 3. Ahí estamos. Gálatas 3, sí. Dice el pasaje. Dice, entonces, la causa de que la ley vino fue por causa de transgresiones. ¿Qué significa esto? Bueno, después que Dios dio la promesa, ¿qué sucedió con el pueblo de Israel? Dios separó un pueblo de Abraham con sus hijos de Abraham, ¿verdad? Y los que vienen de él, que son las tribus de Israel, que van a venir de ahí. Pero cuando ellos van creciendo y se hacen grandes, ¿qué sucede con ellos con referencia a su pecado? En su conducta. Pues siguen pecando y siguen pecando. ¿Tenían este pacto a ellos? Sí, lo tenían. Este pacto Dios se lo dio en Abraham para sus descendientes. Entonces estaban bajo el pacto de Dios que hizo con Abraham, que iba a ser en Cristo ratificado. Lo tenían los judíos. Sin embargo, ellos, a pesar de todo esto, seguían pecando y pecando y pecando. ¿No es cierto? Y colmó entonces en el Señor todo ese pecado. Primero, le colma el pecado. Donde llega, dice que le llega hasta las narices. La paciencia de Dios. La paciencia. Antes de eso, el Señor los dejó andar en sus propias leyes de ellos, en sus propios caminos, y demostró que esas leyes que ellos tienen, esa ley que uno tiene no es capaz de salvarte, no es capaz de ayudarte, porque por eso envió un diluvio. Dejó andar a toda la gente en esa ley, y demostró que andando en esa ley sin la gracia a los gentiles, le demostró que ellos son incapaces de salvarse
en esa ley. Y entonces, ¿qué envió el Señor? Un diluvio. Porque fue la gente que transgredió la ley que implantó en sus corazones. Luego entonces el Señor dijo, bueno, voy a tomar a un pueblo especial, y le voy a dar mis leyes, o sea, más especiales todavía. Se los voy a poner por escrito. Y yo se los voy a firmar. Yo soy Jehová que te saqué de la tierra de Egipto. Yo se los firmo. Y ustedes son para mí un pueblo especial, dice el Señor, ¿no es cierto? Así que tomó un pueblo especial de toda esta humanidad, sacó un pueblo especial, les dio sus leyes. ¿Este pueblo especial cumplió con esa ley? No. ¿Qué demostró este pueblo con esa ley que Dios le dio? Pues demostró Que no podía. que esa ley los conduce siempre a la muerte. Que los conduce siempre a transgredir. Transgredían porque ellos, y cuando ellos querían hacer con las cosas bien, esta ley era demasiado rigurosa en sus vidas, de manera que entonces ellos intentan hacer una ley más suave. De esa ley habló Cristo cuando habló en Mateo capítulo 5, 6 y 7, que habla de la ley de los judíos, ¿no? de ellos, de la tradición de los hombres, que la ley la hacían más, la diluían, Sí, ¿verdad? Para hacerla más accesible. más fácil. Pero el Señor dijo, no, el asesinar no significa nada más matar físicamente, tú asesinas cuando tú odias, cuando te enojas. Y también adulterar no se trata de que tú adulteres físicamente, también adulteras cuando tú ves en tu corazón y anhelas. Entonces lo llevó más allá. Lo llevó la ley hasta la intención de la ley. ¿Me entiendes? Esa es la ley verdadera. Entonces dice la palabra de Dios, para que viniese, les dice, las transgresiones. Ahora, a causa de transgresiones. Entonces, ¿por qué Dios dio la ley? El versículo 19 se la dio a causa de las transgresiones. ¿En qué sentido está esto? Bueno, podríamos decir para que las transgresiones las pare, ¿no? O también se puede decir para que las transgresiones las haga más grandes. Porque esta gente no veía ese punto. O sea, la gente que era especial tesoro de Dios no veían que transgredían la ley de Dios. Se sentían a gusto. ¿Es cierto? Se sentían a gusto ellos. Entonces Dios les da esta ley. ¿Para qué? Para que lo que ellos están transgrediendo se haga todavía mucho más visible. Y esto entonces lo vamos a ver en Romanos 5:20. Miren, este pasaje. Para que corrobore el punto. Romanos 5:20. En este pasaje que tenemos en Romanos capítulo 5, versículo 20, vean este pasaje, que ahora la intención de la ley es para que el pecado abunde. Miren, La ley. dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. O sea, ¿para qué se introdujo la ley? Para que el pecado abundase. Para que nos diésemos cuenta. Entonces, ¿la ley es mala? Es una... Sí. Para que el pecado abundase, para que fuese notorio, ya que ellos no lo podían ver, la ley de Dios es un espejo. Entonces, en un espejo uno ve la imagen. Y cuando te ves en esa ley de Dios, te ves, y al verte, pues te vas a ver o guapo o te ves feo. Depende cómo seas. Pero si eres un pecador, consumado y hasta no consumado, vas a ver ahí en esa ley, ese espejo, vas a ver tus pecados que están ahí. Ella te va a enseñar tus pecados y te va a decir lo que tú eres. Eres un pecador. Entonces eso es lo que es la ley de Dios, para que el pecado abunde, para que abunde y entonces demuestre en mí lo que soy. Entonces la ley es para eso. ¿Me entienden? Ese es el punto
principal aquí. O sea, la ley se hizo para que el pecado abundase. Para que me diese cuenta de pecado. Sí. Luego entonces aquí tenemos ya esto. Dice el versículo 19 dice, hasta que viniese la simiente. Luego aquí le pone una parte terminal, una parte, le pone un límite a esta ley. La limita. Es decir, tiene un propósito especial. ¿Qué propósito tiene la ley? Bueno, tiene el propósito de que el pecado, de que tu pecado sea visible, lo descubra, para que lo haga notorio tu pecado. Ese es un propósito de la ley. Esas transgresiones provocan que tú hagas muchas más transgresiones. Y vamos a ir a Romanos capítulo 7, versículo 4 y 5 hasta el 8. Dice Romanos 7, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto de la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, el que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Dice versículo 5 de Romanos capítulo 7. Porque mientras estábamos en la carne, aquí quiero que veamos ya el apóstol se mete dentro de uno para ver cómo trabaja la ley en nosotros. Porque mientras estábamos en la carne, ¿qué sucede? Las pasiones pecaminosas que eran por la ley, ¿cómo está aquí? ¿Qué sucedía aquí? Las pasiones pecaminosas que eran ¿por qué? Por la ley. Obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Entonces aquí se ve la función de la ley. ¿Cuál es su función? Versículo 5. Si mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas de las nuestras, ¿no? Las nuestras, que eran por ley, por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Seguimos adelante. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos pues? Dice el versículo 7. La ley es pecado. O sea, si la ley provoca esas cosas en nosotros, si provoca esas pasiones en nosotros, dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Porque aquí se ve el versículo de Romanos 5:20, que para que abundase la ley, ahora para que también, así que las pasiones las provoca en nosotros. Entonces, ¿la ley es pecado? ¿Qué dice? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia, si la ley no dijera no codiciarás, mas el pecado, vean este pasaje, ¿qué dice el versículo 8? Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Qué intrincado es esta cosa, ¿verdad? Está un poquito intrincado, pero está diciéndonos que la ley se dio para que hubiera todavía mucho más pecado. Es decir, para que se descubra lo que somos nosotros. Nos provoca a que pequemos más. ¿Lo ven así? Entonces, al pecar más se descubre, la ley te manda y tú dices, no, yo no lo voy a hacer. Es ley, no lo hago. Y entonces, la mente carnal, dice Romanos, no se sujeta a Dios. 8:5, ¿eh? 8:5 Romanos dice. A Dios ni tampoco puede. Porque las cosas que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque al ocuparse de la carne es muerte, pero al ocuparse del Espíritu es vida y paz. El versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. ¿Quiénes? ¿Quién no sujeta a la ley de Dios? Los designios de la carne, ¿verdad? Dice, ni tampoco pueden. O sea, ni lo hacen, ni pueden. Ni podrían. Entonces, ¿vamos entendiendo esto o no? Entonces, todo esto que estamos entendiendo Parece que sí. nos llevaría a pensar que la ley es pecado. Pero de ninguna manera, dice Pablo.
Porque los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Así es, no pueden agradar a Dios. Así que andar en la ley es andar en la carne. Es un sinónimo. ¿Lo ven ahí? Más o menos. Andar en la carne es igual a andar en la ley. La ley. Andar en la ley es igual a andar en la carne. O sea, lo volteamos de una a otra, por donde quiera que lo mires tú, lo vas a ver así. Luego entonces dice que fue hasta que viniese la simiente a quien fue hecha y aquí está otra vez ratificado, a quien fue hecha la promesa. ¿A quién fue hecha la promesa? A Cristo. A la simiente que es Cristo, ¿no? Dice, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Aquí ves la grandeza de la ley. Ahora aquí vamos a ver la ley ya en todo su esplendor, ¿verdad? En toda su gloria de la ley, y también en toda la parte más terrorífica que se puede ver, porque el pasaje dice se fue ordenada por medio de ángeles, y hay una parte en Deuteronomio capítulo 31 33 versículo 2, creo que ahí es, a ver, 33 2. Dice en este pasaje, ¿Qué es? en 33 de Deuteronomio 33, 2, dice, dijo, Jehová vino de Sinaí. Vean este pasaje. 33 Sí, y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos, con la ley de fuego en su mano derecha. Aún amó a su pueblo, todos los consagrados de él estaban en su mano, por tanto ellos siguieron en sus pasos. Pero el punto es que aquí el Señor vino con 10 millares de sus santos, y aquí los santos son los ángeles. Y dice que la ley que trajo el Señor es una ley de qué? A ver, una ley De fuego. de fuego. ¿Qué diferencia al Cristo de gracia que tenemos con nosotros? Donde tú puedes consolarte, descansar. ¿Cómo puedes estar tú ante una ley de fuego tranquilo? No. ¿Verdad? Una ley de fuego, un monte temblando, con bocinas, con relámpagos, con truenos, y que el monte estaba ardiendo, porque la ley era de fuego. Y la gente que estaba ahí viendo en ese monte estaban temblando también. Y no querían saber nada de la ley. Directamente querían que Moisés se pusiera en medio de los dos y no querían saber nada sino a través de Moisés. Tú habla, Señor, con Dios y luego dinos a nosotros qué queremos. ¿Qué quieres que hagas? Así es la ley. ¿Lo ven? Entonces, ¿vamos entendiendo esto? Sí. Bien, espero que entendamos algo de esto. ¿La ley para qué fue dada? Para descubrir tu pecado. ¿A causa de qué vino la ley? ¿Qué provocó la ley que viniera? Las transgresiones. O sea, Dios vio que ese pueblo, a quien le dio la ley, cometía transgresión tras transgresión. No la respetaba. Y entonces dijo el Señor, se los voy a aumentar todavía mucho más. Voy a hacerles visibles sus transgresiones. Y aquí transgresión significa, no usa la palabra pecado, usa la palabra transgresión. Y es diferente de la palabra pecado en el original. Entonces la palabra transgresión significa que tú transgredes una ley. Eso es pecado. El pecado es transgresión de la ley. Así lo dice Juan, 1 de Juan 3, versículo 4. Entonces, el pecado se puede definir como la transgresión de la ley. ¿Qué es pecado? A ver. La transgresión de la ley. De la ley. Si no hay ley, dice Pablo en Romanos, No hay pecado. no hay transgresión. ¿Verdad? Entonces, si antes de la ley se transgredió, es porque había. O sea, antes de la ley escrita se transgredió algo, es porque había una ley. Sí. Y esa es la ley que está en nosotros. La ley moral de ¿Me entiendes? conciencia.
Por tanto, todos los seres humanos siempre tenemos ley. Y estamos bajo ley. Todo ser humano aquí. Yo pregunté una vez, ¿está la gente que anda afuera sin conocer a Cristo? ¿Está bajo ley? Sí. A ver. La conciencia. ¿Sí o no? Sí. Correcto. Así, eso que debe quedar clarito. Porque solamente estamos bajo dos cosas. Bajo la gracia o bajo la ley. Quien no está bajo la gracia está bajo la ley. ¿Me entiendes? Bien. Dice, esta ley fue a causa de las agresiones. ¿Hasta cuándo? Dice, hasta que viniese la simiente. Dice, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles, hermano de un mediador. Dice, hermano de un mediador, y el mediador no lo es de uno. Aunque Dios, el mediador aquí primeramente fue Moisés, ¿verdad? Pero sin embargo, en lo que significa con Dios mismo, ese mediador no es Dios, no hay un mediador, porque el mediador es uno solo. O sea, Dios es uno y Él no requiere mediadores. O sea, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo no requieren mediadores. Entonces dice el pasaje, y el mediador no lo es. Dicen que este pasaje, versículo 20, ha tenido más de 400 interpretaciones. ¿Verdad? Ya desde los tiempos de Spurgeon decía que ya había esa cantidad. Es decir, que es un pasaje que no ha sido muy bien entendido, que se ha visto de una y otra manera, ¿verdad? Pero lo que sí entendemos es que nosotros requerimos un mediador. Amén. En la parte práctica, para no meterse uno en problemas de interpretar este pasaje, la única cosa que sí podemos comprender es que requerimos, y el mediador que tenemos es Cristo. En el caso de la ley, fue Moisés el mediador, porque fue a través de Moisés que se dio la ley. Bien. Un mediador, ¿para qué sirve? ¿Qué hace un mediador? Poner orden. De acuerdo, enlace. Poner orden Pone orden entre un grupo de hombres. Comunicar. Sí. O sea, que no se pone. Un mediador sirve para defendernos, para... Bueno, un mediador... Poner orden primero. Bueno, es una parte, pone orden, ¿verdad? Si no pones orden. Sí. O sea, Vienes y dices esto. se requiere mediador cuando dos personas están enojados, en conflicto, que están en conflicto, entonces se requiere un mediador, para que entonces él sea un árbitro y controle, ¿verdad? Ahí es la palabra, Sí. que ponga orden entre los dos, ahí se podía hacer. Entonces, en este caso, el Señor dio una ley, si la das sin mediador, aquí, directamente entonces te mata. Pero nosotros, ahora en Cristo, nos dio esa ley, está esa ley ahí, pero ahora, como esa ley Él la cumple completamente, nosotros estamos en Cristo, ahora Él es nuestro mediador. Y Él va al Padre y dice, Padre, yo cumplí toda esa ley, y Él, Héctor, Norma, Cielo, Leti, hermanos, todos nosotros están en mí, están unidos a mí. Por tanto, cuando el Padre lo ve en el Hijo, pues están limpios. ¿Lo ven? Así es como trabaja eso. Así que la única pregunta es para nosotros, ¿estamos en Cristo o no lo estamos? Si lo estamos, no hay nada que te acuse, porque ya Cristo cumplió toda esa ley. Pero eso me exime a mí de cumplir la ley moral. No. Porque si para estar de acuerdo con Cristo, que la cumplió, yo debo hacer todo lo posible por cumplirla. ¿De qué la ley de Dios, de qué se abrogó? Hay una parte que la ley fue abrogada. La ceremonia. Bueno, ¿qué parte de la ley fue la que nos quitó el Señor? Que hay una parte, nos quitó la maldición de la ley. Entonces nos queda la ley, pero sin maldición. Entonces ya no hay nada, ya tú si no la cumples, en ese caso particular tú no dependes de la ley, tú dependes de Cristo. Ahora sí me puedo entender en este punto. Sí. Bien. Entonces, dice, y luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada
pudiera edificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo el pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Ahora quiero hacer notar algo importante aquí, en este pasaje del 19 y también 22. Aquí en este versículo 22 menciona que la Escritura, en el versículo 19 habla de la ley. La ley de Dios fue dada ¿a quién? A Israel. A Israel. No fue dada para la iglesia. Pero esa ley de Dios, que la colocó el Señor, ¿dónde la colocó el Señor la ley de Dios, los 10 mandamientos? ¿Dónde la puso? En nuestros corazones. No, cuando Dios dio su ley, ¿dónde la puso? Hay una parte donde Él la guarda. ¿Dónde guarda la ley? En el arca del pacto. En el arca del pacto, de la alianza, ¿verdad? Ahí está la ley de Dios. Ahí la guardó el Señor. Esa ley. En esa arca del pacto estaba la presencia de Dios. ¿Me entienden? Entonces la ley del Señor siempre se ha dicho que la ley de Dios es como es el reflejo de la imagen de Dios. Es el carácter, te enseña el carácter moral de Dios. Si uno quiere conocer sus atributos, si queremos conocer su carácter moral de Dios, la ley de Dios te la va a enseñar. En esa ley te dice, en forma resumida, todo lo que Dios es. ¿Entiendes? Todo lo que Dios quiere para ti. Pero entonces, hay dos cosas que quiero enseñar ahorita. Ya puedo mostrarlas antes de que... pues ya no. Lo voy a dejar para después. Pero solamente voy a decir esto, para dejarlo como introducción. La ley de Dios la guardó en el arca de la alianza, la del pacto, ahí. Luego Dios hizo también, cuando dio sus leyes del Sinaí, Él hizo aparte otras leyes, que fueron las leyes ceremoniales y las leyes civiles, ¿verdad? En la ley de Dios, toda completa, no hay una forma de distinguirlas así, pero sin embargo están esparcidas por toda la ley. Es decir, las funciones de la ley moral, que son, la ley moral dijimos que se divide en dos tablas, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuáles son? A ver, las dos tablas. Porque dice que toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Así es. Entonces la ley de Dios se divide en dos tablas. Es, número 1, amar a Dios. Y número 2, a tu prójimo. Amar a tu prójimo. Así, en forma resumida, diríamos los 4 mandamientos que están escritos en la primera tabla están dedicados a amar a Dios. La segunda tabla están dedicados a amar a tu prójimo, es decir, al hombre. Así que la ley contempla todo, totalmente. O sea, abarca a Dios y abarca al hombre, que es todo lo que hay ahí. ¿Me entienden? Entonces es la parte moral. Luego, entonces, esa ley moral, el Señor la guardó dentro del arca. Pero también entonces Dios dio sus leyes. Cuando leemos después del capítulo 20 de Éxodo, luego leemos el capítulo 22 y 23, ahí ya tenemos una introducción en esos capítulos de Éxodo. Si ustedes lo pueden leer en su casa, pueden leerlos para que luego yo voy a hablar de ellos. Éxodo 21, 22, 23. Ahí te va a dar un esbozo de las leyes ceremoniales y también las leyes civiles. Ahí. Nomás voy a leer rápidamente para poder introducir esto. Ya, porque quiero que se quede ya como una... Éxodo capítulo 20, 21. Esto es un pizarrón, así me lo consigo en la otra ocasión para ilustrar bien esto. El capítulo 21 de
Éxodo, dice, estas son las leyes que les propondrás. Aquí está, si comprare siervo hebreo 6 años servirá. Aquí es una ley que civil. Trata de la conducta de los seres humanos, cómo debe manejarse en un caso particular, ¿no es cierto? Entonces, cuando ya regulamos el capítulo 21, ya nos habla entonces de lo que, cómo va a regular el Señor la conducta de las personas a un pueblo. Es decir, les da leyes, una ley nacional, que es para los judíos, cómo conducirse como pueblo, como personas, entre ellos. Y también, luego cuando lees tú más adelante, del versículo 24, el capítulo 24 y el 25, ya vas a leer todo lo que es el 25 en adelante, 24 de Éxodo, vas a leer todo lo que tiene que ver, escuchen esto, todo lo que tiene que ver con lo ceremonial. ¿Por qué? Porque del capítulo 25 de Éxodo ya te va a decir acerca del tabernáculo, acerca de las cosas que se necesitan para poder formar el tabernáculo, de todo eso. Después de eso, te va a decir, vamos a leer el libro de Levítico completo, todo completo, para decirte cómo acercarte a Dios en el tabernáculo. Primero construye el tabernáculo, donde ese lugar va a ser la presencia de Dios, y allí, en ese tabernáculo, Él le va a decir a su pueblo cómo acercarse a Dios. Pero primero lo arma, lo diseñó el Señor. Y una vez diseñado, el Señor en la parte final de Éxodo, capítulo 40, dice que la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Bueno, ya sabe el Señor, ahí su presencia. Levítico, que es el libro que sigue, te va a enseñar ahora en forma detallada cómo acercarse al nombre de Dios, cómo el hombre se acerca a Dios, tipo de ofrendas que debe llevar, ¿verdad? Cuáles son las ofrendas que debe llevar, y va a regularte la manera cómo acercarte al Señor. Entonces, esa es la forma ceremonial. Entonces, toda la ceremonial te la va a indicar del capítulo 25 de Éxodo, siguiendo por todo el Levítico completo. Si gustan leerlo, léanlo. Porque es importante que lo lean para entender este punto. Yo lo voy a comprometer a que lean todo el Levítico completo, aparte de la lectura que estamos llevando, ¿no? Y también leer Éxodo del capítulo 20. Es decir, lean del capítulo 20 del Éxodo hasta todo el Levítico completo. ¿Creen que lo pueden hacer? Pues, son 15 días. Porque les voy a preguntar. Bien. Éxodo 20 hasta Éxodo 20 completo hasta acá, y siguiendo con todo el Levítico completo. Eso nos habla de la ley ceremonial. y más de la ceremonia. Sí. Entonces, la única manera de acercarte a tu Dios, a nuestro Dios, es a través de la fe en Jesucristo, de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Cualquier persona que está escuchando aquí, que está bajo el pecado y bajo la ley, debe saber que la única manera de ser salvo es únicamente creer la promesa que Dios ha hecho a Abraham. Porque Dios ha prometido la herencia, que es la vida eterna, y también ha prometido darnos su Espíritu Santo. Entonces, solamente eso es por la fe. ¿La fe qué hace? Bueno, la fe solamente recibe lo que Dios está dando. La fe es como la mano. La fe no hace nada. ¿Verdad? O sea, así es algo. No, la fe no hace nada. La fe nada más recibe lo que Dios te extiende para que tú lo tomes. La fe, lo recibes por fe. Tú te apropias de lo que Dios te ha prometido por la fe. Entonces, la fe es como una cuchara o una mano que nada más la extiende y recibe de parte de Dios lo que le promete. Así que, si quieres ser salvo, solamente extiende tu mano y recibe por fe lo que Dios ha prometido. Hasta aquí lo voy a dejar. Y vamos a seguir con esto, porque quiero que se quede claro este tema de la ley.